o el cóndor de 120 metros. Para que se hagan una idea, estas figuras son más o menos del tamaño de un campo de fútbol, o sea, no son figuras pequeñas, son bastante grandes. Esta figura anterior, que ven hacia el lado izquierdo, se nota ahí un rostro como de un felino, ¿no? Un traje y unas botas, pero haciendo una reconstrucción de los píxeles, se descubrió que la figura iba mucho más allá. Esto lo hizo un investigador francés, ya Manuel Leirac, hizo una reconstrucción de la figura y vemos aquí, vean, aquí una cabeza enorme, acá está el rostro, los ojos, la nariz, la boca, y está sosteniendo un pequeño felino, ¿no? Y tiene una especie de botas. Una figura muy extraña que mide casi 90 metros de longitud y que está en la ladera de un cerro, ¿no? Ahora, ahí se nota claramente por las características, no parece ser un ser humano, ¿no? Es muy extraña las dimensiones tan desproporcionadas de la cabeza. Prácticamente es un cráneo, yo diría unas 3 veces más grande que un cráneo humano normal. También hay representaciones de otros seres antropomorfos, con ojos grandes, otras características extrañas también, cuerpos un tanto más delgados, cuerpos más robustos, y es que hay mucha variedad de representaciones de lo que habían sido divinidades o presencia de dioses, que eran considerados como dioses, ¿no? Por los antiguos peruanos, y quizás por ese motivo decidieron representar a estos dioses, entre comillas, ¿no? Porque eran, digamos, como que divinidades o seres a los que ellos adoraban. Acá vemos otras representaciones que están en la zona de Palpa, vean ahí, con características femeninas, ¿no? Incluso se ve que está gestando, ¿no? En el vientre se ve que está como, hay como un feto pequeño, ¿no? Por eso se le conoce como el templo de la fertilidad a este grupo, colección de geoglifos, que están todos en un cerro en Palma, ¿no? Esta es otra representación muy extraña de un ser antropomorfo que pareciera que está siendo succionado, absorbido por una energía como rayos, ¿no? Hacia algo que está arriba, en el cielo, ¿no? Lo que vemos aquí, un objeto que pareciera que está absorbiendo o jalando a este ser, que lo está elevando hacia el cielo, ¿no? Acá hay otros seres, vean estos cabezones abajo, similares a grises, ¿no? Estos de acá arriba me parecieran robots, ¿no? Como androides, ¿no? Alguna vez conversando con Daniel Muñoz, que es un conocido, contactado investigador mexicano, él estuvo en Ica y estábamos conversando y él me dijo que en realidad estas representaciones de tantos seres era porque en el pasado esta zona de Nazca, de Ica, había sido como un aeropuerto espacial donde diferentes razas llegaban, ¿no? Y coincidían en ese mismo lugar. Es por ello que quizás haya tantas representaciones con características de seres diferentes, ¿no? Este es otro ser, vean un recorte de un diario de los años 80, año 89, creo que, si no me equivoco, cuando descubrieron este ser que pareciera que está emitiendo una energía electromagnética alrededor de él, ¿no? Como esos rayos alrededor, como un aura, ¿no? Que envuelve este ser, ¿no? Esto también está en la zona entre Nazca y Palma. Y la explicación acerca del origen o cómo fueron hechas las líneas de Nazca quizás la encontramos en este geoglifo, que para los arqueólogos es un tubi, pero en realidad no tiene nada que ver con un tubi, es un objeto ceremonial de la cultura chibú, pero ellos lo llaman así, ¿no? Siempre iban muy renuentes a considerar cualquier posibilidad de presencia extraterrestre, ¿no? Eso es algo que está descartado en sus libros, o sea, de plano, ¿no? Ni siquiera dan opción a un margen de duda. Pero aquí podríamos estar viendo la representación de una nave, un objeto, ¿no? Que está volando y que está emitiendo algún tipo de rayo y está elaborando las líneas, que es lo que vemos abajo, ¿no? Quizás de ese modo es que fueron diseñadas en algún
pasado y quedó representado en este jeroglifo que está en la zona de palma. Incluso el dedo está hacia abajo. ¿Por qué? Porque todavía tiene los tendones flexores que hacen la tensión en el dedito. Siguiente. Vamos a empezar con los antecedentes porque no todas las personas conocen este hallazgo. Vamos rapidito con esto. A razón de 10 segundos por slide. Fueron halladas a fines de 2015 por un poblador llamado Leandro Rivera cerca de las líneas de Nazca. Hasta el 2017-2018, estas eran algunas de las instituciones y laboratorios a los que se pidió análisis genético, carbono 14, biogenética, carbono 14 y así distintos laboratorios, y la Universidad de Ica también, que asumió la responsabilidad de la investigación. INGEMET estudió los metales que tienen algunos implantes. La negación a priori fue desde julio del 2017. Todavía no habíamos presentado ni una sola radiografía ni un análisis, pero ya los científicos que se hacen llamar el Comité Mundial de Estudio de Momias, el 8 de julio del 2017, miren, nosotros presentamos nuestro primer reporte el 11, y ellos ya estaban hablando del fraude de las momias extraterrestres. Corresponden sin duda alguna a restos humanos precolombinos, maliciosamente manipulados y hasta mutilados para darle una apariencia. ¿Por qué? Porque como tienen 3 dedos, ellos en su cabecita cuadrada solamente les cabía la posibilidad de que hayan sido humanos mutilados. El análisis genético que se pudo hacer a 2 cuerpos, uno grande de 1,70 m y uno pequeño como el que vieron ahí, de 60 centímetros, nos hace ver que su ADN no coincide con el humano. Estas son las pruebas de carbono 14 a la momia María, que está en la Universidad de Ica, que nos da una edad más o menos de 1740, 1773, en promedio 1800 años. Hay una tercera que también confirma esa edad de antigüedad, 1800 años. Y estos cuerpos, como característica, a pesar de que son tan distintos, todos tienen 3 dedos en manos y pies, cabezas alargadas, entre 700 y 1800 años de antigüedad. Y lo interesante es que si pones como referencia esta antigüedad y esta, te da 1100 años. ¿1100 años de qué? De convivencia, de existencia con los humanos de nuestro pasado. Siguiente. En algunos de estos cuerpos tridáctilos se encontró huevos de gestación. Estos son medio transparentes, no se ve de pronto porque es una foto de una radiografía, pero al menos 3 de los cuerpos que revisamos tenían estas formaciones ovoides. Siguiente. Al ver la primera vez que vimos los rayos X de Josefina, así fue bautizada, nos quedamos con la boca abierta porque nunca habíamos imaginado que podían tener huevos en el interior. Obviamente salieron a tratar de desacreditar esto también y decir que se trataba de piedras o de cristales o de metal que habían metido ahí al muñeco para hacerlo raro. Pero personal de la UNI, que es nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, llegó a la Universidad de Ica, hizo una pequeña perforación, tomó material, lo llevó a su laboratorio. ¿Y qué salió? Que se trataba de material orgánico, coincidente con un huevo. Si la UNI le dice eso, ¿a quién le creo? ¿A la UNI? ¿O a un científico ignorante que habla desde el baño en su casa, quizá? A la UNI, pues. Los biólogos que revisaron esto encontraron este pequeño huevo que estaba en proceso de gestación. No sé si ustedes cuando han ido al mercado han visto las gallinas abiertas por la mitad. Tienen huevitos de distinto tamaño. Algo parecido. Acá tenían un huevito. Y cuando hicimos la reconstrucción 3D, como vamos a poder ver ahorita, este huevito no estaba en el aire suspendido, metido en el pleno, ¿cómo le llamamos a esto? En plena panza, digamos, sino que estaba dentro de una especie de oviducto, que es un conducto que va llevando el huevito hasta la zona de la gestación. Esto tiene 2 milímetros. ¿Ustedes creen que un huaquero o un artesano podría crear estructuras
estructuras biológicas de este nivel de detalle? Si lo cree, es su derecho de creerlo. ¿Sí? Genial. Para los que conocen y para los que no, les comento. Ayahuasca es una planta maestra de la selva de Perú. También existe en Brasil y en Colombia. Esta planta es como una liana que viene a ser una madera. Esta madera se hierve, se hace una decocción junto con una hojita que se llama chacruna. De producto de esta decocción se produce un brebaje que se conoce genéricamente como ayahuasca. Esta ayahuasca, cuando tú la tomas de manera ceremonial, te permite conectar con el espíritu elemental de la planta. Este espíritu elemental de la planta lo que hace es brindarte mucha información, hacer una suerte de introspección. Y dentro de esta introspección, pues nunca lo pensé, ya llevo haciendo, como les comento, 16 años ayahuasca, nunca pensé que podía tener contacto extraterrestre. Y digo extraterrestre porque sí tengo clarísimo que son hermanos, pero la palabra extraterrestre es lo que suena más común. Es como que la forma más fácil de identificar vidas que no están en este planeta. ¿Recuerdan el tiempo en el que se hablaba de los atlantes? Los atlantes se dice que eran una civilización extraterrestre, en todo caso acuática o intraterrestre, digamos así. Ellos tenían mucha sabiduría y mucho conocimiento. De hecho, también se dice que las grandes civilizaciones que en un momento han desarrollado formas piramidales provenían de esta civilización atlántica. No es algo que yo pueda demostrar, no es algo efectivamente científico, pero me quedo con esa información. Hoy hablamos de pirámides, ¿verdad? Lo comentó justamente Alex al inicio de su exposición. Y bien, hablando de pirámides, la palabra pirámide proviene de dos términos. Pira es fuego. Cuando hablamos de una persona que es pirómana, pues es porque tiene un tema muy así pegado a generar fuego. Pira. Y mide significa mitad o medio. Entonces la palabra pirámide nos lleva a el fuego de la mitad o el fuego del medio. Cuando una persona tiene acceso a una cámara Kirlian y fotografía una pirámide, lo que se ve efectivamente es como un fuego, como una energía que se emite de la punta de la pirámide. Es por esta razón, y ahí sí no me estoy imaginando nada, que está prohibido que los aviones, por ejemplo, sobrevuelen sobre una pirámide, porque se produce un efecto de radiofrecuencia que obstruye exactamente el uso o buen uso de los elementos de navegación. Simple, eso sí es demostrable. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con ayahuasca? Bueno, ayahuasca tiene muchas formas en las que se comunican. Y resulta para mí otra vez sorprendente el hecho que en la etapa en la que ayahuasca, el espíritu de la planta, se comunica conmigo en este caso, me empezó a dar mucha información. Parte de esa información tenía que ver con los hermanos mayores. Nos encontramos en la sede de Alfa y Omega, donde se está presentando el contactado argentino Alfa Bidondo. Observen ahí
ahí, está la nave madre, vuelvo a filmar esas naves que estaban colgadas y desaparecieron. Nos está mostrando unas imágenes muy interesantes relacionadas desde su punto de vista con el fenómeno ovni. Bueno, les cuento el detalle. ¿Cómo arranco mi historia para llegar a poder filmar las naves que se materialicen cuando ellos me dicen? Para los que no me conocen, yo arranco con el tema del contacto, con el tema de la conexión con los guías del cielo. Cuando desde que nací, lo primero que escuché en mi vida fue la palabra alfa. Yo escuchaba alfa, y lo primero que me apareció en mi habitación, yo había tenido 3 o 4 añitos, me apareció una especie de una tela de araña brillante. Y yo me levantaba a agarrarla y jugaba con esa tela de araña y se materializaban siluetas de guías y siempre me hablaban y siempre me decían alfa. Cuando me cansaba, me tapaban los oídos y lo mismo seguía escuchando. Hasta que descubrí si movía mi cabeza y hacía ruido se cortaba la voz. Y estas siluetas y estos guías con los cuales yo hablaba un día me dicen: Alfa, tu tía se va a morir el día miércoles. Y el día miércoles se murió la tía. Así que así arranco el concepto en mi vida. Con toda esta conexión fue un shock muy fuerte en mi casa, para mi papá, para mi mamá, porque ese día que me habían dicho se murió la tía. Así que quedó un circuito cerrado en mi casa. De esta experiencia que de hecho siempre la tengo, hasta que cuando estuve en la primaria, secundaria, ya cuando tenía 12, 13 años, lo saqué a la madrugada a mi papá a las 3 de la mañana, le di un par de linternas para que haga seña al cielo, porque mis amigos del cielo lo querían saludar, y hacía seña y empezaron a aparecer las naves, le contestaban a mi papá y a mi mamá. Mi mamá se puso a llorar porque no entendía nada, mi papá se impactó. Y bueno, y así fui creciendo con toda esta experiencia de contacto, con la cual arranco yo a ver telepáticamente, pero me aparecieron físicamente también en mi habitación, se llamaban siluetas de ellos que eran lindísimos para mí, iluminados, y ya fue natural para mí. Y en esa naturaleza de contacto fui aprendiendo con ellos, y ustedes que tienen el conocimiento de los rollos, más esta experiencia, van a poder entender muchas cosas y vamos a poder entender y dialogar sobre esta experiencia, que yo les pido que aparezcan y ellos aparecen. Y ellos me van explicando qué sucede cuando aparece una nave. Ahora les muestro este video para que vean lo que es la comunicación. Yo estoy acá abajo y las naves aparecen arriba. Y como ustedes saben, en los rollos telepáticos por la telepatía, que ustedes saben muy bien, yo con mi telepatía hablar con los guías que se materialicen. Observen esto. Y esto es como hacer el contacto físico telepático con las naves, y les voy a pedir que me contesten, me hagan señas, que aparezcan por algún lugar del cielo y que llamen al anunciado para que hagan señales con sus naves. Y acá estoy en mi casa a punto de hacer esta filmación. Pero bueno, yo lo que no me saludar, que le pedí por favor un saludo, porque está haciendo una intervención. Gracias, hermanos, una intervención sistemática que observa, que decía los hermanos que me saludan, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Esta es una de las bendiciones más importantes que puede pasar a cualquier ser humano. Cuando los hermanos me saludan, porque es la banda celular que necesita intercambiar en un paso, así que lo están haciendo. Y para mí es una de las bendiciones más importantes que existe. Ahí María saludando otra vez, hermano.
Muchas gracias. Es el saludo más importante para mí dentro del contacto. Observen ahí está. Le voy a decir a los hermanos que me saludan. Muy bien, muchas gracias. Observen cómo la velocidad que tiene. Así que le voy a decir que me vuelvan a saludar. Hermanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, ellos van a revelar. Acá lo que es interesante es que entiendan de que yo estoy en mi casa y estoy filmando la nave y le digo, bueno hermano, quiero que me saluden 1, 2 y 3 y la nave me responde. O sea, están muy altos y yo hablo desde abajo y digo, hermanos, cuando yo cuente 3 me saludan y yo digo 1, 2 y 3 y la nave contesta. Es una experiencia alucinante. Es muy interesante entender este concepto, como dicen los rollos también, que nuestros pensamientos los están escuchando los guías. Y esa es la manifestación de ellos. Yo le digo 1, 2 y 3, instantáneamente responden. Es entender lo profundo de la realidad, de que no hay separación y no existe distancia en el universo. Nosotros tenemos la capacidad humana de pensar y poder conectarnos con cualquier lugar del universo en forma instantánea. Pero bueno, fuimos educados al revés, de otra manera, de otra forma, que pensamos que es absurdo. Pero es una realidad y esa es la evidencia. Así que bueno, me acaban de... Le voy a repetir las naves. Le voy a repetir esta nave de nuevo para que la vuelvan a ver. Observen ahí, yo estoy filmando la nave madre y de repente aparecen estas luces que parecerían unas luces de boliche, pero en realidad son distintas naves que salieron de esa otra nave madre. Observen cómo van a desaparecer, se mueven, vuelvo a filmar de nuevo la nave, vuelvo a subir y desaparecieron. Esa experiencia fue muy interesante porque les cuento por qué llego a Estados Unidos. Viene una amiga que tiene un canal de YouTube, Dolly Merari, y me dice, ya me había hecho un reportaje sobre el contacto, sobre el tema OVNI, y me dice ella, ¿no? Alfa, quiero que me hagas un regalo porque el sábado es mi cumpleaños. Y yo estaba en Argentina, ella estaba en Texas, en Estados Unidos, y le digo, bueno, sí, no sé qué querés. Y me dice, quiero que le digas a los hermanitos que vengan en sus naves, porque viene un amigo que trabaja para la NASA y quiero que vea y que todos veamos los ovnis. Ya dije yo, oh my God. O sea, el regalo era que yo le diga a los guías del cielo que aparezcan en su casa. Y entonces le digo, bueno, ok, hagamos eso. Pero si vos haces lo que yo te diga, yo te voy a indicar lo que me dicen los guías y van a aparecer las naves en tu casa. Yo me imaginaba ese sábado, yo tengo una productora de video y hago cine de boda, que estaba filmando una boda, me llamaba, me estaba llamando, y yo corté, no pude atenderla, y me imaginaba, ¿no?, que ella estaba ahí con sus amigos y dice, el argentino me dijo que van a aparecer las naves en la casa, así que salíamos, ¿no? Imagínense que suena absurdo que sea así. Y ella hizo lo que yo le dije, salir, y que salió toda la gente y empezaron a aparecer las naves. Y bueno, lo primero que empezaron a aparecer es una luz, y bueno, el amigo de la NASA creo que le dijo, no, esos son satélites. Y empezaron a pasar más luces, y de repente se quedó quieta una luz, y de ahí empezaron a
a salir naves. De esa luz empezaron a salir naves. Fue un show tremendo. Este amigo de enlace quedó impactado también. Toda la gente. Y el trato con Don Liberal fue de que si ella veía las naves, que me invite a Estados Unidos a dar conferencias y enseñarle a la gente a tener contacto. Y bueno, y así fue, me fui a Estados Unidos. Y la primera nave que le mostré, que apareció en Orlando, salíamos de dar una conferencia de enseñarle a la gente a tener contacto, cómo se hace contacto. Salíamos y apareció esa pequeña nave.